y que han sido muy puntuales para este encuentro. Quisiera solamente que demos un Dame un minuto. segundo, dejo esto silenciado. Que demos un minuto más como para dar la alternativa para que alcancen a ingresar otras personas. Aló, no escucho. Bueno, muy buenos días a todos. Quisiera verificar si me pueden escuchar en este momento. Sí, señora, fuerte y claro. Sí, está bien. Sí, Bueno, me alegra mucho. Muchas gracias a todos por su participación y por su puntual asistencia a esta invitación. Desde acá, desde SAEC, desde la Dirección Ejecutiva de SAEC, nos complace de verdad tener el gusto de compartir este espacio y este conversatorio que está abierto para emprendedores, empresarios, para que puedan realmente contar con este tema de actualidad y conocer qué impacto puede tener la reforma tributaria que estamos pasando en Colombia sobre la planificación empresarial. Para ello, pues, tenemos el agrado de contar con la presencia de Jorge Armando Rodríguez Rico, nuestro expositor del día de hoy, y que es director comercial de planes institucionales de la Fiduciaria Alianza del Grupo de Lima. Nuestro expositor es contador público de la Universidad de La Salle, especialista en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Javeriana, certificado en AMB, con experiencia de 18 años en el sector financiero, los últimos 12 años en fondos voluntarios de pensiones, con un amplio conocimiento en temas de inversión tributaria y pensional para personas jurídicas y naturales. La invitación es a que aprovechemos este espacio para que Jorge Armando nos pueda contar en la primera hora de este conversatorio sus apreciaciones acerca del impacto que la parte tributaria va a tener en Colombia, y luego dejaremos al final media hora como panel de preguntas para que todos los que están participando puedan hacer sus preguntas. Les voy a agradecer para ya ceder el paso a Jorge Armando para que inicie su
presentación, que por favor silencien los micrófonos, como que nos pongamos de acuerdo en estas reglas de este conversatorio, que por favor silencien sus micrófonos para no interrumpir el conversatorio. Entonces doy paso y doy la bienvenida a Jorge Armando Rodríguez para que iniciemos entonces esta sesión. Gracias a todos. No, señora Catalina, buenos días. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su presencia, por acompañarnos en esta conferencia, en esta charla, en esta presentación de la Sociedad de Administradores de Empresas Javerianos y Alianza Fiduciaria. La idea es contarles a través, no vamos a hablar al detalle de la reforma tributaria que ya sabemos que la sancionaron, ya la ley 2277, la sancionaron el 13 de diciembre, y pues obviamente vienen cambios dentro de esta ley de reforma tributaria para las personas naturales jurídicas en tema de impactos tributarios el próximo año. Para resumir, ustedes, pues, tienen un resumen igual, ustedes van a estar enterados, me imagino, ya tener conferencias al detalle de cada punto de esta reforma, cómo va a impactar. Acá es una parte y es una posible planeación. Vamos a hablar de los planes institucionales, que es una manera de planeación tributaria que quedó con esta reforma tributaria y esta ley 2277, que no afectó ni va a cambiar esta posibilidad de hacer planeación para que ustedes de pronto la puedan tener en cuenta en sus empresas, con sus clientes y dentro de un marco legal que es pues, lo mejor para poder hacer algo de planeación. Esta ley 2277 sabemos que tiene unos cambios, personas naturales en el impuesto de renta, la reducción de esa tarifa, o mejor de ese límite conjunto del 40% que para este año era de 5.040 VTs, quedó reducida a 1.340 VTs, que el próximo año las personas naturales, tanto en retención como en renta, pues se van a ver afectados por esa reducción de esos límites que propone esta ley 2277. Adicional también al impuesto a los dividendos, que se creó una retención del 15%, hoy en día era una retención del 10% y una tarifa del 10% sobre los dividendos, y esta propone que se vaya a una tabla general dentro de la impuesto de renta que se está manejando, que se manejaría para el próximo año. Obviamente vamos a empezar pues de lleno. Les voy a contar primero qué es Alianza Fiduciaria. Para los que no nos conocen, somos una entidad administradora, hoy en día la segunda entidad bajo administración de recursos en Colombia, la mayor administración de recursos en Colombia. Es una empresa del Grupo de Lima, y pues dentro de esta posibilidad que tenemos o opciones y soluciones financieras que tiene Alianza Fiduciaria, pues existe una posibilidad de administrar los fondos voluntarios de pensión. Estos fondos voluntarios de pensión, desde el punto de vista tributario, tienen un beneficio y está en el artículo 126-1 del Estatuto Tributario. Esto con la reforma tributaria que estábamos mencionando no se modificó, ni se derogó, ni se cambió. Sigue estando la posibilidad, obviamente con esos límites aún más reducidos como persona natural, de poder considerarse esos aportes como una renta exenta en el momento de llevarlos a la retención en la fuente y al cálculo de la retención en la fuente y al cálculo de la declaración de renta. Entonces, aún se conservan esos aportes como una renta exenta, y son aportes que hace la persona, en su mayoría, son los más conocidos, que hace la persona natural a estos fondos voluntarios de pensión. Pero también hay unos aportes que se pueden hacer como empresas, que pues, son algunos conocidos, otros no tan conocidos y no tan mencionados, y consiste en que la empresa puede hacer en cabeza de sus colaboradores, empleados, miembros de la compañía, aportes a este tipo de fondos, teniendo unos beneficios tributarios conjuntos, que es lo que vamos a mirar y a observar qué dejó y qué se puede hacer para que ustedes tengan una herramienta de planeación
con vías de este año y del próximo año con el cambio de la reforma que ya mencionamos. Esta planeación por medio de estos fondos que se proponen, pues primero nosotros proponemos el tributario. Se manejan beneficios tributarios conjuntos para la empresa y sus miembros, donde los miembros pueden ser las personas naturales, pueden ser socios, empleados, cualquier miembro de la junta directiva, cualquier persona que tenga vínculo legal puede ser partícipe de este plan que crea la empresa con el fin tributario, pues de tener esos beneficios que nos permite la norma. También vemos un tema de protección patrimonial y en algunos casos sucesoral cuando son sociedades familiares. Permite la inembargabilidad de los aportes que están condicionados, que ya vamos a entrar al detalle, y la distribución de esos aportes si no se cumple esa condición o si pasa alguna causa de muerte de algún partícipe, de poder distribuir esos recursos. Y obviamente, dentro de toda esta planeación, también está la planeación financiera que nos permite este tipo de figuras de los planes institucionales, que me va a permitir una alternativa de inversión de acuerdo a mi perfil, tiempo y objetivo que quiera dejar esos recursos ahí en el fondo voluntario. Mientras estén ahí, el tiempo que ustedes decidan, los partícipes decidan, pues van a estar asesorados por un equipo altamente calificado también en tema de inversión, donde de acuerdo al perfil de cada persona, pues de inversión, va a tener la oportunidad de tener esa planeación de inversión. Como les mencionaba, pues la propuesta por medio de los planes institucionales es tener un mecanismo y una herramienta a través del cual las empresas pueden hacer esa planeación tributaria de manera eficiente para ellos como persona jurídica, pero también para sus personas naturales. Y lo más importante, por medio de una forma legal dentro de un marco que ya está conocido. Estos planes institucionales llevan alrededor de 32, 33 años, 87, que con cada reforma se ha ido cambiando y se ha ido limitando hasta llegar a lo que vamos a ver hoy, y que esto no está siendo cambiado ni derogado por la ley 2277, que es la actual pues, reforma tributaria que ya fue sancionada, repito. Entonces, vamos a entrar a detalle de qué es un plan institucional y cómo de pronto ustedes pueden tener esta herramienta dentro de su abanico de opciones en tema de planeación tributaria y esa posible planeación patrimonial, de blindaje patrimonial, protección patrimonial y de tema sucesoral. Vamos a mirar primero qué es un plan y en qué consiste estos planes y cómo se constituye. Un plan institucional, siempre decimos que es un contrato a la medida que hace la empresa. La empresa se le denomina la patrocinadora del plan y la empresa es la que estructura este plan, coloca las condiciones, desarrolla el plan y envía unos recursos monetarios que van a ser administrados, en este caso por el Fondo Voluntario de Pensión Visión, que es nuestro fondo voluntario de pensión en Alianza, el fondo más antiguo del mercado del año 87, fue el primer fondo en constituirse. Y esos aportes van a tener unos beneficiarios, al fin y al cabo, que se llaman partícipes del plan institucional. Esos partícipes deben ser personas naturales, ideal que sean empleados de la compañía, ya les digo por qué, porque tienen un beneficio tributario a la empresa, pero no es necesariamente que tengan pues ese vínculo laboral. También un partícipe puede ser un socio sin vínculo laboral, un socio con vínculo laboral, que es pues el escenario ideal que en algunos casos se busca. Un miembro de junta directiva puede ser partícipe y, como mencionaba, cualquier contratista, prestador de servicio, desde que tenga vínculo legal, la empresa puede tenerlo como partícipe de ese plan que constituyó. Eso es un plan institucional, es un contrato a la medida que hace la empresa, Fondo Voluntario de Pensión, y envía unos recursos que van a ser administrados por el fondo. De acuerdo a eso, la empresa puede tener los planes que quiera con el fondo voluntario, puede armar infinidad de planes pensando en objetivos diferentes. Entonces tenemos un objetivo que es para los socios. Ese plan será para los socios. ¿Y cuál es el objetivo de ese plan? Ese objetivo de ese plan es buscar de una manera más eficiente repartir esas utilidades de su compañía
siempre y cuando, pues obviamente, haya utilidad del ejercicio puntual en este año, en el 2022, de una manera más eficiente. Ya vamos a explicar de qué manera, para que la empresa tenga un beneficio y la persona natural también tenga ese beneficio en este tipo de planes desde el punto de vista tributario. También les sirve a los socios, cuando son sociedades familiares, tener la oportunidad de planear ese blindaje patrimonial y esa posibilidad de generar una sucesión a través de esos planes institucionales, que también le permite ese tipo de planeación. Y hay unos planes que ya no son para los socios, que van enfocados más a mis colaboradores, empleados de la compañía. Esos planes son utilizados, o el objetivo principal, como lo vemos acá en la diapositiva, es para retener personal, fidelizarlos, darles un objetivo o una bonificación de la liberalidad por algún cumplimiento o meta, algún objetivo específico. Incentivar obviamente al ahorro de ellos como empleados, tener beneficios tributarios para ellos y obviamente complementar la pensión en algunos casos de mis colaboradores y de los socios, ¿por qué no? Recordemos que esta figura de los planes institucionales, al momento que la trajeron, fue una copia del modelo de Estados Unidos, donde las empresas les colocan recursos a sus trabajadores pensando a futuro en sus pensiones y en mejorar esa pensión. En Colombia lo copiaron y está bajo ese modelo, pero con cada reforma tributaria le ampliaron ese tema de pensión a lo que ya vamos a ver. Puede ser también un beneficio para vivienda o un tema de tiempo. Basado en eso, lo que hacemos en este tipo de figuras y de planes institucionales es tener la posibilidad de hacer esa planeación tributaria. Y empezamos, ya habíamos dicho que hay dos beneficiarios o hay beneficios conjuntos. El primero para la empresa que se denomina la patrocinadora de este tipo de planes. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que estos planes van a ser deducibles del impuesto de renta. Hay un tope en ese artículo 126-1 del Estatuto Tributario que mencionamos y que, pues, repetimos, no está siendo modificado ni cambiado para el próximo año, sigue como está. Se va a poder deducir la empresa en su declaración de renta, en su impuesto de renta, hasta 3.800 VTs por empleado y por año. Eso, para este año estamos hablando que la empresa puede crear un gasto deducible hasta 144 millones de pesos por cada socio empleado o por cada empleado de su compañía. Y pues son pagos no salariales, siempre y cuando estos aportes estén condicionados. Y ya miramos que eso es el aporte condicionado, que es el beneficio que tienen las personas naturales para que tengan ese beneficio tributario también. Entonces, para la empresa es el beneficio puntual, esos aportes van a ser deducibles de renta hasta ese tope de 3.800 VTs, que hoy en día estamos hablando de los 144 millones de pesos, y va a ser un pago no salarial, siempre y cuando sean condicionados esos aportes. Para la persona natural, el beneficio consiste en que estos aportes la compañía la puede hacer de dos tipos. Hay dos tipos o dos posibilidades de hacer los aportes en los planes institucionales. La primera es hacer un aporte no consolidado o condicionado. Y estos aportes resultan, o mejor, la ley lo permite, que la empresa le puede colocar una condición suspensiva a ese aporte. Esa condición se la coloca la compañía, la empresa, a ese aporte. El único requisito de esa condición es que pueda ser medible, cumplible por parte de la persona natural. Y al colocar esa condición, le permite a la persona natural que no sea un ingreso en el momento del aporte al fondo, ni incremente su patrimonio. Nosotros lo llamamos que queda en un limbo tributario, pero queda en un estado suspensivo, donde la empresa colocó un aporte nominado en cabeza de una persona natural, pero le coloca una condición suspensiva a futuro. Y al colocar esa condición suspensiva permite que no sea un ingreso directo para la persona natural. Esa condición suspensiva, al permitir pues este beneficio, obviamente si la empresa se lo toma como un gasto deducible, el tercero que va a reportar en la información exógena es al Fondo Voluntario de Pensión.
no va a reportar, pues obviamente a la persona natural, ni se hace por factura, por nómina electrónica, ni por documento equivalente. Es esa opción de ese gasto hasta 3.800 VTs que puede hacer la empresa por cada uno de sus empleados o socios empleados de la compañía. Y ahí viene la planeación tributaria para la persona natural. En el momento del retiro de estos fondos, pues hay unos requisitos que me dice ese artículo 126-1 del Estatuto Tributario y me habla de poder retirar esos recursos o esos aportes con beneficio tributario. Y son tres aportes, son tres requisitos los que me dice y los que me obliga la norma a cumplir en caso tal para poder retirar con beneficio tributario y que en el momento del retiro se vuelva una renta exenta. ¿Cuáles son esos requisitos? El primero, esos requisitos son excluyentes. Si yo cumplo alguno de esos, pues ya tengo el beneficio. El primero es que yo utilice estos recursos como complemento de pensión o requisitos de pensión. Eso quiere decir que una persona que esté próxima a pensionarse o tenga ya pensión puede utilizar estos recursos para complementar su pensión, que es la finalidad principal de estos aportes en los fondos. Y en el momento del retiro pueden ser tratados como rentas exentas dentro de su declaración. Y los que tengan requisitos de pensión, esto solamente aplica para los fondos privados de pensiones. Pues sabemos que en esos fondos privados no se pensiona es por el capital que tiene, no necesariamente por las semanas y la edad. Entonces, si yo tengo un capital suficiente en los fondos y no cuento con la edad, pero me da para pensionarme con un 110% de un salario mínimo legal vigente, yo tendría requisitos de pensión. Entonces, tenemos casos de personas muy jóvenes que están en estos fondos, simplemente ellos piden un cálculo, un simulador pensional que llaman, allá le hacen un cálculo actuarial con la edad de sus beneficiarios de ley y la edad del afiliado. Y ellos certifican que estas personas tengan ese beneficio tributario, ese beneficio pensional y puedan tener la opción de certificar que tienen requisitos de pensión. Con esos requisitos o esa certificación, pues la pueden hacer llegar al Fondo Voluntario Visión y se marca con requisitos de pensión. Y esto implica que en el momento del retiro, al ser marcado con requisitos de pensión, pues va a ser considerado como un retiro con beneficio de ley que me dice la norma en ese artículo 126-1. ¿Cuál es el otro beneficio en caso de que yo no tenga este tema de pensión o requisitos de pensión? Es que yo pueda utilizar estos recursos para compra de vivienda. Entonces, si yo retiro esto para compra de vivienda en Colombia, pago de crédito hipotecario, leasing habitacional, voy a tener el beneficio, al igual que el pensionado, que son retiros con beneficio de ley, son rentas exentas. En ese caso, obviamente se puede hacer para vivienda, no tiene que ser habitacional, puede ser cualquier vivienda, la ley me dice vivienda, lo importante es que sea en Colombia y que los créditos o leasing habitacional también lo maneje, pues obviamente una entidad vigilada por la Superfinanciera. Y la otra opción o la última opción que le da es, si usted no cumple alguna de esas dos anteriores, es que esos aportes estén 10 años en el fondo. Entonces, ahí tiene la posibilidad la persona natural de estar en ese estado suspensivo, donde su empresa, si hablamos de un socio empleado, se puede crear un gasto deducible, colocárselo en cabeza de la persona natural, pero no va a ser un ingreso para la persona natural. Y él desde ese estado suspensivo puede hacer retiros con estos requisitos de ley. ¿Qué pasa si algún socio no cumple esos requisitos? No tiene pensión, vivienda y no va a durar 10 años en el fondo. De igual manera los va a poder retirar del fondo voluntario. Lo que pasa es que se vuelve un ingreso grabado en ese momento del retiro y lo debe llevar como un ingreso a su declaración de renta. Sin embargo, nosotros siempre pues decimos en ese escenario que es el más crítico de no hacer planeación tributaria por parte de la persona natural, aún así va a tener un beneficio, porque pues ahora vamos a ver. Carmen, ¿estás oyendo chisme? Vamos a ver esos beneficios para la empresa, y esos beneficios para la empresa consisten en que pues por cada 144 millones para este año me va a ahorrar un 35%. Estamos hablando de 50 millones de pesos mal contados. Y para la persona natural, si es socio de la compañía,
pues resulta, como hablábamos hace un momento, una manera de sacar utilidades antes de que sean grabadas, y también ese impuesto a los dividendos que tienen las personas naturales, que hoy en día es el 10%. El próximo año va a cambiar una retención del 15% y que se puede llevar o sumar esos dividendos a la tarifa, a la tabla de la tarifa del 0 al 39 y le puede impactar si tiene unos ingresos altos. Hay un descuento tributario del 19% que no se puede llevar, pero le va a impactar. Entonces, en este caso, y hablando para el escenario de hoy, tenemos un ahorro del 45% de esa tarifa efectiva que se ahorró ese socio. Jovencito, Y cierre la pluma. creo que hay un micrófono abierto por ahí. Y para la persona natural, en caso de que retire esos recursos, sin esos beneficios que ya mencionamos, la tarifa efectiva que hoy tenemos como persona natural con unos ingresos promedio altos está alrededor del 27 al 28% efectiva anual. Eso quiere decir que independientemente lo retire sin beneficio, voy a tener un ahorro, siempre y cuando sea socio empleado de mi compañía, ese ahorro que tuve como persona jurídica. Otra forma de poder planear esos retiros como persona natural es poder diferir ese ingreso. Yo puedo ir consolidando en cada año puntualmente. Entonces, no es lo mismo recibir yo como persona natural 144 millones más mis otros ingresos que tengo, y puedo ir consolidando 50, 60, 70, 20, 10, dependiendo del flujo de caja, y tener un patrimonio y unos ingresos en ese estado suspensivo y hacer planeaciones en los momentos de retiros. Esos son los beneficios fiscales que dan esos aportes condicionados para la empresa, obviamente, que es un pago no salarial también, pero para la persona natural, que no es un ingreso directo y puede hacer planeación en el momento de retiro de estos recursos. En el tema patrimonial, que es importante, las personas naturales no tienen ni se le ven reflejados estos recursos. Hay unos planes institucionales que, como mencionábamos, hacen las sociedades familiares y no van pensando tanto en este beneficio, o de pronto lo complementan en este beneficio de impuesto de renta, sino de pronto en el tema patrimonial. Y consiste en que yo como empresa le puedo girar a un empleado o a un socio empleado o a un socio de la compañía más de estos 3.800 VTs. Pueden girar 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos. Lo único es que ese aporte que envío condicionado para que la persona natural no le llegue ese ingreso ni incremente su patrimonio, no es deducible del impuesto de renta, o va a ser deducible hasta 3.800 VTs. Lo otro sería un gasto contable más no deducible, pero le permite en las sociedades familiares sacar unos recursos de sus empresas, ya sea por planeación de despatrimonializar la persona jurídica y colocárselo en la cabeza de la persona, de sus socios, personas naturales, sin incrementar el patrimonio, porque vendieron una liquidez, necesitan sacar unas utilidades retenidas, y eso lo puede hacer a través de estos planes institucionales, y colocan esos aportes obviamente por una suma superior a esas 3.800 VTs, con la connotación que después de esas 3.800 no va a ser deducible. Lo hacen pensando en un punto de vista patrimonial, repito, porque esos aportes pues salen de la empresa, quedan en cabeza de la persona natural, pero no hace parte de su patrimonio, sino hasta cuando lo vaya consolidando o retirando con beneficio tributario. Entonces yo puedo ir retirando poco a poco y teniendo ese patrimonio sin llevarlo en mi declaración de renta por medio de estos aportes institucionales. De acuerdo a esto, yo puedo hacer esos retiros o esos beneficios desde el punto de vista fiscal, impuesto de renta, desde el punto de vista patrimonial, que no están cargados en mi patrimonio ni los voy a ir mostrando, sino hasta medida que los voy retirando y si los capitalizo, obviamente. Y hay otros beneficios que mencionábamos para los plan de socios, que es el beneficio de que esos recursos quedan 100% inembargables. Al estar en ese estado suspensivo, que está nominado en cabeza de la persona natural, pero aún no es de su propiedad y pues no está dentro de su patrimonio, pues esos recursos, ante cualquier proceso civil que puede tener cualquier persona natural, demanda, no sé, clientes, proveedores, algún divorcio, alguno de los partícipes, eso no va a entrar en esos procesos civiles, queda 100% inembargable. Y hay un tema de planeación sucesoral para estas sociedades familiares, en donde voy a colocar un ejemplo. Hay 3 socios, están los 2 padres y un hijo, y
un partícipe llega a fallecer, el papá, la mamá o el hijo, en ese estado suspensivo con esos aportes, la empresa puede tomar la decisión, de acuerdo a ese contrato, a la medida que hablábamos, de poder distribuir esos recursos. Si se murió el papá, que se distribuyan de manera como la empresa lo quiera, el 100% a la esposa o 50% entre hijo y esposa, eso ya es una decisión de la empresa y obviamente de los socios. Y al hacer esa distribución desde ese estado suspensivo, que aún no es patrimonio de la persona que falleció, pues evita todo el tema de juicio de sucesión, gastos notariales y demás que derivan una herencia hoy en día en Colombia. Y adicionalmente a eso, la ganancia ocasional, que es otro punto que va a cambiar con la reforma tributaria de la ley 2277, que pues sube del 10 al 15%. En este caso no se ve pues obviamente la persona impactada en ese tema porque se hace desde ese estado suspensivo y el aporte que recibe lo va a recibir con la antigüedad que tenía la persona que falleció. Entonces es una forma de hacer esa planeación desde el punto de vista sucesoral también con esos aportes condicionados. Hay unos aportes que son consolidados o sin condición. Estos aportes, pues obviamente son los que o ya cumplieron esa condición y la persona se lo hace saber al fondo y le dice voy a retirar esos aportes y se van ya mostrando en mi declaración y se van consolidando y los voy retirando del fondo voluntario. Hay unos aportes que la empresa puede hacer sin condición, sobre todo se da en algunos planes institucionales que tenemos para mis empleados. Hay un plan que se denomina ahorro mutuo y ese plan consiste en que yo le puedo o le digo a mi empleado, le voy a ahorrar, si usted ahorra 100 pesos de su salario, yo le coloco 50 pesos pensando en ese beneficio, de pronto en retener algún talento y le condiciono esos 50 pesos a que tiene que durar en la empresa 5 años, pero los 100 pesos que le está colocando de su nómina pues va sin condición. Esos aportes son consolidados y obviamente son ya propiedad de la persona, del partícipe, persona natural, tienen un efecto tributario que ya pasaron por retención en la fuente, pues obviamente van incrementando su patrimonio. Es un ejemplo de esos aportes que se pueden hacer mixtos en un plan institucional, aporte condicionado o sin condición. Y eso sí no genera ningún efecto tributario, obviamente, de planeación, porque es un ingreso directo. En vez de pagárselo a la cuenta pues, de ahorro, se lo estoy pagando a través del Fondo Voluntario de Pensión. Y lo único que tengo es un beneficio de ahorro a futuro y también para él de que lo pueda tratar como una renta exenta en su declaración se aplica. Esos son los tipos de aportes y es la planeación tributaria, sobre todo del aporte condicionado que me permite la norma, que no está siendo, repito, cambiado ni modificado por la ley 2277, que es la reforma tributaria, y tienen un beneficio, pues desde el punto de vista patrimonial y es de sucesión. ¿Quiénes pueden ser partícipes del plan? Pues repetimos que cualquier empleado, sin que tenga que ver con la composición accionaria. Entonces, si hay un socio que tiene su compañía y su esposa es la empleada, sus hermanos o sus papás o viceversa, esas personas que no tienen nada que ver con la composición accionaria pueden pertenecer al plan simplemente por el hecho de ser empleado y la empresa va a poder deducirse del impuesto de renta, crear ese gasto hasta por 3.800 VTs por cada uno de ellos. Obviamente los socios con vínculo laboral y esos partícipes que decíamos que no tienen vínculo laboral, que no son empleados, pueden hacer ese tipo de plan. La empresa se lo puede condicionar para pensar en ese beneficio tributario de que no sea un ingreso para él ni haga parte del patrimonio. Lo único es que esos aportes no van a ser deducibles de renta para la persona jurídica. Acá, pues obviamente hay unos principios tributarios de tema de causalidad que debe tener en cuenta que esa persona pues tenga algo que ver con la actividad productora de renta de la compañía y por tal razón pues exige que sea empleado para que se pueda ser deducible de renta. La proporcionalidad no aplica, yo puedo tener un salario de 1 millón de pesos como socio y enviar hasta las 3.800 VTs para crear ese gasto deducible y permitir tener ese beneficio en renta. Y pues obviamente viene la otra planeación que les comentábamos del tema patrimonial, que el socio así no sea partícipe puede enviar sin restricción alguna condicionado ese valor al fondo voluntario, independientemente pues se pase esas 3.800 VTs, recordando que eso no sería un gasto deducible para la compañía y la empresa.
Acá tenemos un ejercicio y revisamos qué impacto tiene este tipo de planeación. Acá un escenario que colocamos con un ejercicio de 5 partícipes en el plan institucional, donde son una familia y los cuales pues obviamente todos tienen vínculo laboral, y está el escenario sin el plan institucional y con el plan institucional, ¿cuál sería el beneficio? Tenemos unos ingresos de 20.000 y lo que genera ese plan en este caso es crear ese gasto deducible. En este caso multiplicamos los 5 socios por ese aporte máximo que podemos hacer, que son los 144 millones. En ese escenario nos da los 722 millones de pesos. Y eso nos permite bajar esa utilidad de impuesto, esa utilidad antes de impuesto. Y ese 35% que mencionábamos, pues en este caso, en vez de pagárselo a la administración, se van como un gasto deducible y una bonificación para mis socios. Entonces me permite bajar esa utilidad antes de impuesto, pagar obviamente un impuesto mucho menor, un 35% de ahorro para los socios que los pagan vía bonificación, y también para el socio de la compañía me permite bajar esa utilidad neta, que es importante, el ahorro para los socios en este caso al bajar esa utilidad, porque sabemos que hoy en día está el impuesto a los dividendos, y pues que el próximo año también va a seguir y va a cambiar con una tarifa de retención más alta, y como ya mencionamos, puede ser, dependiendo del ingreso de la persona, esa tributación mucho mayor. En este caso, para este año tenemos un ahorro en este ejercicio. Al bajar esa utilidad distribuida, pues al permitir bajarla, pues el impuesto a los dividendos o a las utilidades va a ser menor, teniendo un ahorro con el plan institucional de 46 millones de pesos. Para resumir de una manera más eficiente el tema porcentual, para los socios empleados de una compañía, pues hay un ahorro del 35% por cada 144 millones de pesos, más un ahorro en impuesto a los dividendos al 10%. Ya de entrada, pues hablamos de esa tarifa efectiva del 45, del 42 al 45 que se puede estar ahorrando la persona natural y empleado y empresa como tal. Y pues ya viene el manejo de hacer esa planeación en el momento de retiro desde los fondos voluntarios para cada persona. Importante que ya en ese caso de las consolidaciones, la empresa ya pues se desentiende, por decir así, del manejo tributario que cada persona le da en el momento de retiro de los fondos. La empresa, para que sea un gasto deducible, lo único que debe tener en cuenta es que en el momento del aporte a estos planes institucionales, a estos fondos, la persona o el partícipe que haga el aporte tenga vínculo laboral para poder ser deducible y que no se pase ese tope en el momento de hacer su conciliación fiscal, que le permite deducir esas 3.800 VTs, que hoy en día son 144 millones de pesos. Bajo ese escenario, pues nosotros ya miramos la otra planeación que decíamos, que es desde el punto de vista financiero. Y ahí vamos a tener unos beneficios, que estos portafolios, mientras estén en el aporte condicionado, ustedes van a tener la posibilidad de generar, bajo las alternativas de inversión que tiene Alianza Fiduciaria, rentabilidad, de acuerdo a su perfil, su objetivo, su plazo, CDTs, renta fija. Eso ya va a ir asesorado con una persona, como les decía, que tiene obviamente experiencia, y el equipo de inversión, la mesa de inversión de Alianza Fiduciaria, pues dispone para ustedes una gama de alternativa. Acá colocamos un ejemplo del 3%. Obviamente hoy en día hay portafolios que superan 15, 16 por esa oportunidad de renta fija que hay actualmente en el mercado. Somos muy conservadores, donde decimos que hacer ese escenario pues nos da una TIR del 48%, pero lo hacemos pensando en ver esa mayor TIR, pues ese mayor beneficio está en el ahorro tributario que yo tengo. Pues las ventajas de un plan, para resumir, ¿cuáles son? Optimizar obviamente todo el tema de pago de impuestos para la persona jurídica por medio de ese gasto deducible, para las personas naturales, ya sea socios o empleados. Para los empleados obviamente ya se va pensando en un tema de retención en la fuente, de manejar esos ingresos, en general esa bonificación que yo puedo recibir o que recibo, que le voy a pagar a mis empleados, y pensar en ellos en ese tema de impuesto de renta para el próximo año, que para salarios
por encima de 12 millones ya empieza a afectar este tipo de cambio en esa reducción de los límites conjuntos a 1.340 VTs. La segunda ventaja es poder invertir esos recursos en estos portafolios que mencionamos, que tenemos hoy en día pues disponibles para que mientras estén esos aportes ustedes puedan tener esa rentabilidad. Tener en cuenta que esa rentabilidad, si se llega a retirar con beneficio tributario, son también considerados rentas exentas. No las debo llevar a mi declaración, esa rentabilidad que generan estos fondos siempre y cuando lo retire con beneficio tributario. Otro beneficio tributario que tiene este tipo de fondos es que no aplicamos el 4 por mil en el momento del retiro, independientemente sea el monto que sea para un tercero. Entonces nos ahorramos el tema de 4 por mil desde los fondos voluntarios de pensión. Y acá estamos los portafolios, acá tenemos un ejemplo, obviamente tenemos más alternativas cerradas. Alrededor de hoy en día hay como 85 alternativas donde ustedes pueden tener la opción. Esto es un ejemplo de las alternativas que tenemos hoy en día, de acuerdo al perfil conservador, moderado, mayor riesgo. Nos van a permitir invertir en renta fija, renta variable, estar cubiertos a la moneda, a las monedas o al tipo de cambio con portafolios expuestos sin cobertura. Esos son los portafolios tradicionales que de pronto manejamos en el mercado, los beneficios tributarios que aún no han cambiado con este tema de la ley 2277, que siguen siendo vigentes y se convierten en una herramienta de las pocas que ya quedan de pronto para utilizar mientras se pueda, porque pues no sabemos en otras reformas ya hagan algún cambio y ya no se pueda utilizar en estos beneficios de los planes institucionales. Esa alternativa que tenemos acá es una alternativa que tiene Alianza Fiduciaria y solamente la maneja Alianza por su experiencia en temas fiduciarios. La voy a explicar pues rápidamente porque nos parece interesante y es un complemento de planeación tributaria y también a estos planes institucionales. ¿Y en qué consiste esta alternativa cerrada? Inmobiliaria. Alianza, con su experiencia en fideicomisos y en inmuebles, lo que hizo fue crear una alternativa a la medida para ustedes, los partícipes del plan o socios del plan, de poder invertir esos recursos en estas alternativas. ¿Y en qué consiste esto? Basado en el plan institucional, que yo tengo unos aportes condicionados que todavía no son ingresos ni son patrimonio. Ustedes pueden hacer retiros de esos aportes con beneficio para vivienda, pero pues obviamente yo lo retiro con beneficio para vivienda, pero lo que hace es incrementar mi patrimonio, porque mi patrimonio se va a incrementar. Alianza le da la oportunidad de que si usted no quiere incrementar su patrimonio, con esos aportes condicionados, usted pueda comprar bienes inmuebles como una alternativa de inversión que permite la superintendencia financiera, los fondos voluntarios. Y esa alternativa consiste en que ustedes pueden comprar no solamente viviendas, sino también pueden comprar una bodega, una casa, una oficina, un local, con esos aportes condicionados. Y lo voy a explicar con un ejemplo y en su mayoría como pues se hace en este tipo de alternativas. La empresa gira unos recursos, tienen unos aportes condicionados y la empresa pues tiene su bodega, su oficina, su local donde hace su actividad económica. Y le dice a Alianza, o mejor los socios le dicen a Alianza que le compren esa bodega para retornar la liquidez que tienen en el plan institucional. Alianza le hace una alternativa cerrada inmobiliaria a la medida, donde solamente van a participar esos partícipes del plan institucional. Y con esos recursos que tiene la compañía ya en el plan, Alianza le compra la bodega de la empresa. Obviamente se devuelve el capital de trabajo porque se devuelve la liquidez y lo que queda como una alternativa de inversión ya no es la liquidez, sino va a ser la oficina, la bodega, el local de la compañía. Por medio de un contrato de comodato precario de arrendamiento, Alianza le da el usufructo a la persona, al socio, partícipe del plan, donde ellos deciden rentar su inmueble por medio de esa alternativa a su propia empresa. Entonces Alianza Fiduciaria le hace su factura electrónica por arriendo, se crea un contrato de arrendamiento y esos arriendos que paga la compañía de los socios, pues obviamente va a ser deducible el impuesto de renta y va a ser para el socio de la compañía un ingreso pero por rendimiento al fondo voluntario. La empresa le paga a Alianza Fiduciaria y Alianza lo que hace es abonarle a cada uno de los partícipes inversionistas esos rendimientos por arriendos
que se convierten no en un pago de arriendo, sino al fin y al cabo en rendimientos financieros. Rendimientos financieros que, como mencionamos hace un momento, si los retiro con beneficio tributario, son 100% exentos en el momento del retiro. Entonces el socio crea un gasto deducible para su compañía que a futuro lo va a poder sacar como rendimiento financiero exento si lo saco con esos beneficios tributarios. Si yo decido vender ese inmueble, se va a poder vender. Ustedes son los que obviamente crean la alternativa de inversión, y como crean la alternativa de inversión la pueden cancelar en algún momento sin ningún problema. Y de acuerdo a eso, esa alternativa, ustedes la van a poder cancelar, y Alianza es la que vende ese inmueble a ese tercero. Y al venderlo, pues hoy en día los fondos voluntarios no estamos sujetos al impuesto de renta ni complementario, y de ahí parte que la utilidad en venta de ese inmueble pues no va a ser grabada ni por ganancia ocasional ni por renta ordinaria si dura menos de 2 años en el fondo. Y esa utilidad, al igual que los arriendos, va a ir a cada inversionista, a cada partícipe como rendimiento financiero. Entonces, ¿qué le permite esta alternativa? Es un complemento que me permite tener un patrimonio ya en un inmueble, porque pues hemos visto que la mayoría de estos recursos de los planes institucionales son retirados para compra de inmuebles, con la ventaja que no tengo que incrementar mi patrimonio. Es otro punto que va incluido en la ley 2277. Ustedes saben que el próximo año, a partir del 1 de enero, aquellas personas que tengan un patrimonio líquido superior a 3.000 millones, 72.000 VTs, va a estar sujeto a este impuesto al patrimonio, y que ese impuesto al patrimonio, obviamente, su tarifa va a ser progresiva. A mayor patrimonio, mayor va a ser la tarifa de tributación. Y eso nos permite pues tener un patrimonio dentro de un estado suspensivo, condicionado, pero tener el usufructo hasta que se cumpla esa condición, poder hacer esa planeación sucesoral que nos ha pasado en caso de muerte de algún partícipe que tenía esa participación de ese inmueble, simplemente se distribuye entre los partícipes que quedaron sin pasar en tema notarial ni sucesión, ni que se vuelva la ganancia ocasional para esa persona que recibió esa participación en ese inmueble, en ese local. Y con obviamente la antigüedad de esos aportes, que el capital va teniendo la antigüedad, pero los aportes por arriendos, recordemos que son rendimiento financiero, que ellos sí no tienen que estar sujetos a esa antigüedad para el momento del retiro, que se cumplan los 10 años. Este es el beneficio que tenemos. Esta es una de las alternativas que tiene Alianza Fiduciaria. Alianza, por ser fiduciaria y no fondo de pensión, pues tradicionalmente, pues obviamente las inversiones son diferentes dentro de un marco legal, pero que le permiten a las personas como ustedes tener una opción y un abanico de utilizar otros tipos de herramientas y optimizar tanto el tema financiero como tributario. Eso obviamente hay un marco legal que nos permite hacer toda esta figura. Está el decreto 2513 del 87, donde fueron los que crearon ese tipo de fondos de jubilación e invalidez. Ahí estamos hablando de planes abiertos y planes institucionales. Los abiertos son esos individuales que les comentaba, y obviamente estos planes institucionales que los crean las empresas. El Código Civil, donde yo puedo colocar esa condición suspensiva. El artículo 27 del Estatuto Tributario, que me dice cuándo es ingreso para la persona natural en caso de esos aportes condicionados. Y pues el artículo que pues da la vía legal, que confirmo que no está siendo derogado, que es ni modificado, que es el artículo 126 rayado. Esto era lo que queríamos pues obviamente contarles desde el punto de vista de planes institucionales y los posibles cambios y las posibles planeaciones que ustedes pueden tener en cuenta el próximo año para sus efectos desde el punto de vista tributario, como empresarios, como personas naturales, y poder hacer algún tipo de planeación. Entonces, pues, no sé si tienen algún tipo de preguntas, comentarios, y ya estamos ahí dispuestos a escucharlos para empezar esa ronda de preguntas con Catalina. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu presentación. Por supuesto que estamos acá todos dispuestos a recibir todas las preguntas que tengan y que quieran hacer en este momento, para que Jorge pues pueda darles luces sobre toda esta información que ha tenido a bien compartir con nosotros. Entonces, pues voy a mirar acá en el chat. En este momento
dice, tenemos una pregunta de parte de Hugo Francisco Caicedo. Dice, ¿cuál es el grado de seguridad jurídica de que estos beneficios se mantengan en el futuro, aproximadamente 10 años, para el plan que se decida el día de hoy? Esa es la primera pregunta. Ok, Catalina, bueno, nosotros hemos vivido, pues a lo largo de estos casi 15 años que llevo en este tema, varias reformas tributarias y se han cambiado las condiciones. Antes estos aportes eran innominados a los planes institucionales, es decir, yo podía como empresa enviar, no sé, 2.000, 3.000 millones de pesos, deducírmelo de mi impuesto de renta y no tenía que nominar a alguien para poder que sea deducible. Eso cambió desde el 2012 y lo que se creó ahí fue un régimen de transición. La norma, pues en Colombia hay un principio constitucional que no puede ser retroactiva y en ese caso, obviamente, pues todo lo que yo hice y planeé en su momento con la norma que me lo permite va a tener ese beneficio. Ahí tenemos un caso, obviamente, de que esos aportes, si los hago hoy en día, están sujetos, si mencionas a los 10 años, de que dentro de 10 años puede pasar muchas cosas, muchas reformas tributarias que inclusive pueden quitar y derogar el artículo. Pero pues primero se conserva el aporte, como mencionábamos, del momento en que se hizo o lo hizo la empresa. Y bajo ese ejemplo que decíamos que se crea un régimen de transición, inclusive que antes era 5 años y ahora son 10 años, siempre dejan que a partir del cambio de cada norma o reforma tributaria en este caso, pues va a aplicar a partir pues, del año siguiente. Y lo que yo ya realicé y hice alguna planeación con la norma vigente que me lo permite, pues va a tener ese beneficio de consolidar bajo esa norma que me lo permite el tema de retroactividad. Entonces, en cambio, una reforma a futuro que lleguen a quitar ese beneficio, pues lo que va a pasar es que ya no se va a poder hacer este tipo de figuras de planes institucionales o de beneficios bajo ese artículo 126, pero me van a respetar esas planeaciones o esos aportes que yo hice, teniendo en cuenta que esos aportes que hace la empresa conservan la antigüedad, así se llegue a distribuir o en el momento de consolidación conservan la antigüedad que en el momento que hizo el aporte la empresa. Entonces tengo el beneficio de que si llega a cambiar la norma, pues obviamente en un escenario puntual no me va a afectar el cambio de esta norma a futuro por el principio del tema de retroactividad. Ok, Hugo Francisco, ¿es clara la respuesta para ti? Bueno, no, Sí, clarísima, muchas gracias. ok, perfecto, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que quisiera aprovechar para hacer en este momento? Están abiertos los micrófonos, pueden abrir sus micrófonos si desean hacerla de viva voz, no tiene que ser a través del chat. Estamos dando pues todas las alternativas para que puedan ustedes participar y aclarar las dudas que tengan con relación a la información que nos ha compartido Jorge Armando en el día de hoy. Bueno, mientras tanto quería pedirles el favor, antes de que se retiren, si pueden igualmente registrarse en el formulario de asistencia que les compartimos también a través del chat. Les agradecería mucho para que nos quede la constancia de su participación y de su asistencia a este evento. Mientras tanto, me gustaría, Jorge, que nos cuentes un poco si este plan que nos has compartido en el día de hoy, este plan institucional, ¿tiene alguna restricción para su aplicación en las ESAL, en las empresas sin ánimo de lucro? Ok, no tiene ninguna restricción. Obviamente sabemos que estas
empresas tienen una tarifa de tributación especial y un régimen especial en tema de tributación, pero yo puedo hacer un plan institucional para la CESAL, para un gremio. Acá hay dos normas para los planes institucionales. Hay una que es la tributaria, que es el artículo 126-1, la otra financiera, que es el decreto 1207 que cambió y modificó el estatuto orgánico del sistema financiero. Y en ese decreto 1207 del 2020, pues me dice que las CESAL pueden ser totalmente patrocinadoras y pueden tener estos beneficios para sus empleados y miembros de la empresa. Entonces lo pueden constituir y pues obviamente pensando de pronto también en la planeación para las personas naturales que tienen como miembros esa CESAL, Catalina. Creo que Luis Fernando tiene la mano levantada. Sí, adelante, Luis Fernando. Gracias, Jorge, muy amable. Mira, la inquietud mía tiene que ver, y dado que veo que Alianza tiene una experiencia grandísima y reconocida en el tema inmobiliario, con la nueva situación que están, digamos, presentando algunos inmuebles, digamos, tipo puntual las oficinas, que dada la nueva realidad, son inmuebles que han sufrido un doble impacto, y el primero del cual es que tienen un lucro cesante, o sea, todavía hay muchas oficinas que están sin colocar nuevamente en el mercado y el panorama no, digamos que no hay nada que indique que vaya a cambiar por lo menos en el mediano plazo. Y de hecho, el otro factor es que esos inmuebles de alguna manera han perdido valor. Entonces, bajo esas dos premisas de que hay un lucro cesante, o sea que el poseedor, el propietario de esos inmuebles no reciben una renta hace mucho tiempo y que además han perdido valor comercial esos inmuebles, la legislación tributaria ha contemplado alguna rebaja en el tema de los impuestos que deben pagar ese tipo de inmuebles. No, si lo hablamos de la reforma tributaria puntualmente, sabemos que estos tipos de inmuebles, como bien lo dice el doctor Luis Fernando, pues, por tema de pandemia y por tema de la nueva normalidad, sobre todo las oficinas se han visto impactadas por lo que usted acaba de decir de la vacancia, de la valorización. En esta reforma tributaria, pues que ustedes, vuelvo y repito, van a tener obviamente más charlas y ya enfocados a cada punto. No tiene ningún beneficio en este tipo o no habla ningún beneficio en este tipo de escuelas o beneficios tributarios para este tipo de sector o de ingreso. De pronto sí tiene, de pronto las personas que no han presentado impuestos o de pronto presentaron y no han pagado esos impuestos, sí tienen unas amnistías en tema de intereses y en tema de sanciones extemporáneas que están reduciendo para que ustedes de pronto, si alguno, pues yo sé que lo va a revisar con su asesor tributario, pueda tener esos beneficios. Pero en cuanto a este tipo puntual que deje alguna norma y que Alianza vea, no, es un tema de mercado. Bien sabemos que nosotros manejamos mucho tema de inmuebles, PI, que es una Inmoval, que es un tema de estructura inmobiliaria y que se ha golpeado y están al 40, 60% por debajo de su precio, por lo que acaba de mencionar el señor Luis Fernando. Pero pues la reforma no vemos ningún beneficio en cuanto a este tipo de cosas. Inclusive, pues obviamente hay un tema que se llama el impuesto al timbre que se revivió con esta ley 2277 y eso obviamente genera un mayor valor para las transacciones el próximo año para inmuebles que superen un rango de 800 millones de pesos. Se empiezan a ser grabados con una tarifa marginal del 1.5 y si es más de 2.140 millones ya es una tarifa del 3%. Entonces, si hablamos de eso, empiezan a castigar más el sector inmobiliario. Pero no vemos, Luis Fernando, alguna amnistía o algún beneficio para este tipo de ingresos en cuanto a este tipo de inmuebles. Ok, doctor Jorge, una última inquietud al respecto. Yo como propietario de un inmueble individualmente podría iniciar o solicitar alguna acción de revisión a la entidad que corresponda, en donde yo, demostrando efectivamente pues que la situación es real, que no recibo renta desde hace tanto, que incluso estoy pagando unas expensas comunes como la cuota de administración, los cargos básicos de los servicios, y que el valor comercial, llegando eventualmente a un avalúo digamos, reciente y por un profesional idóneo al respecto, con tarjeta profesional y todo, como una acción individual, no podría lograr
ante estas entidades de decir, venga, mi impuesto patrimonio ahora debe ser mucho más bajito y el impuesto, es decir, el predial y ese tipo de cosas que hay que pagar, ¿no se podría mediante una acción individual lograr algún efecto? Sí, el impuesto al patrimonio, obviamente, lo que pasa es que esos bienes inmuebles yo los puedo declarar por el costo histórico, el costo inicial con lo que yo compré, que sería pues una planeación para esas personas en su impuesto al patrimonio y no ir obviamente aumentando por ese, o mínimo el avalúo catastral. Y como usted bien lo dice, doctor, usted puede hacer un autoavalúo y ir a las entidades, en este caso catastro, entidades donde le bajen ese avalúo catastral y que donde hay un perito escrito en lonja, idóneo, donde dice que ya está sobrevalorado ese inmueble, se puede hacer esa figura y tener en cuenta pues esa reducción en eso. Esa planeación obviamente sabemos que si fueron juiciosos debieron hacerlos con la declaración de renta del 2021, pero aún se puede hacer para que ustedes puedan pues atomizar o disminuir esos bienes raíces de acuerdo a ese autoavalúo que se puede hacer y con las entidades de catastro poder bajar ese avalúo catastral a precios razonables si está muy alto. Muchas gracias, doctor Jorge. Gracias. Bueno, no, con gusto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que quisiéramos hacer en este momento? Bien. De mi parte no, gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues si no tenemos más inquietudes, pues entonces vamos a dar por terminada esta sesión. Queremos pues agradecer muy especialmente toda la información que nos ha brindado en el día de hoy Jorge Armando Rodríguez. Igualmente pues extendemos un saludo muy especial a Alianza Fiduciaria, que pues en alianza con la Sociedad de Administradores de Empresas Javerianos, pues preparó para todos ustedes el día de hoy este conversatorio que pues nos permite encender las luces sobre algunos planes que podríamos llevar a cabo con el fin de mitigar pues el impacto de la reforma tributaria para el año 2023. Muchísimas gracias, Jorge. Esperemos que el año entrante podamos volver a contar de pronto con la participación tuya en otro conversatorio semejante, donde nos puedas traer primicias y otros planes que de pronto ustedes hayan tenido a bien desarrollar para el bien tanto de personas naturales como de las instituciones. Muchísimas gracias. La información acá te están diciendo a través del chat, la información muy útil. Un gran agradecimiento a ti y a Alianza Fiduciaria por habernos acompañado el día de hoy y a todos los participantes que igualmente pues hemos tenido una fluctuación de ingreso, de salida de participantes, pero pues hemos tenido con una convocatoria muy importante de alrededor de 40 personas naturales y empresarios que han sido, pues digamos, partícipes de este encuentro y de esta reunión. Muchísimas gracias, Jorge, a ti, y de nuevo que ojalá se repita para el 2023 otros conversatorios semejantes. Muy útil información. Gracias a ustedes, Catalina, gracias a la Sociedad de Administradores de Empresas Javerianos por permitir este espacio, a Alianza Fiduciaria, y claro que sí, estamos súper atentos y con toda la disposición de que si ustedes nos vuelven a invitar, contarles las novedades del próximo año, con ejercicios, planeación tributaria por parte de lo que se pueda por parte de estos fondos y de Alianza Fiduciaria, con toda la disposición para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Catalina, y pues quedamos súper atentos. Claro que sí, Jorge. Bueno, hay una última pregunta o última inquietud, y es que si va a ser posible volver a escuchar este conversatorio en algún lado. Efectivamente, lo vamos a publicar en la página web
de la Sociedad de Administradores de Empresas Javerianos, que es www.saej.org, para que todos los que quieran y no hayan podido asistir en este horario puedan escuchar de viva voz de Jorge pues esta información, e incluso si ustedes desean mandarnos nuevas preguntas, las podemos canalizar con el mayor gusto para que Jorge nos apoye en dar respuesta a las mismas para quienes no pudieron hoy estar presentes y van a escuchar la información en replay a través de la página web. Muchas gracias de nuevo a todos. La grabación estará disponible esta misma tarde para que puedan consultar nuevamente la información. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias a todos por su participación, su asistencia y su puntualidad. Que tengan un buen día. Hasta luego.